Bueno, vamos a recapitular recordando un poquito qué era calcular un logaritmo para ustedes. Tienen que elegir la opción correcta. ¿Era calcular la base? ¿Era calcular el resultado teniendo el exponente y la base? ¿O era calcular el exponente? Bueno, por otro lado, tenemos que pensar que estuvimos trabajando con funciones y sus inversas. Se pueden ayudar con la calculadora para determinar cuál es la función inversa de 10 a la x. Y respondemos ahí. Bueno, ahora, cuando hablamos de logaritmo, log, y no especificamos su base, o sea que no ponemos acá abajo el numerito chiquito, ¿en qué base es? ¿Podemos recordar eso? Vamos a ver un ejemplo. Logaritmo de 100. Si no dice en qué base es, ¿en qué base está haciendo? En base 10. O sea que yo tendría acá abajo un 10. Eso no se escribe. Por lo tanto, si yo lo tengo que calcular, diríamos que 10 a la cuánto, ¿sí? Me da 100. 10 a la cuánto, ¿qué piensan ustedes? Exacto, 10 al cuadrado. Bueno, entonces es 2 el resultado, porque yo estoy buscando el exponente. Bueno, eso fue un poco todo lo que estuvimos viendo con anterioridad. Ahora, para dar continuidad a ese trabajo que estuvimos viendo con las exponenciales y en relación al logaritmo, para poder continuar con logaritmo tenemos que conocer algunas, eh, algunas propiedades que funcionan dentro de este mundo de los exponentes. Entonces, para dar continuidad a este trabajo con los exponentes, vamos a comenzar con algunas ecuaciones que se llaman ecuaciones exponenciales. Por empezar, mi pregunta es, ¿qué es una ecuación? Bueno, una ecuación es una expresión, ¿no es cierto? Y esa expresión tiene una incógnita, que puede ser cualquier letra o variable. Bueno, en este caso vamos a mirar un ejemplo. Y mi pregunta es, ¿dónde está la incógnita acá? Exacto, está en el exponente. Bueno, ¿cómo se resuelven las ecuaciones que tienen sus incógnitas en el exponente? Porque no son como las ecuaciones lineales o las de funciones lineales o cuadráticas que estuvimos viendo. Tienen otro tipo de resolución. Entonces, existen diferentes formas de resolver estas ecuaciones exponenciales y todo depende del tipo de ecuación que es. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve el ejemplo anterior. Nosotros teníamos que 2 elevado a la x más 3 es igual a 32. Lo primero que tenemos que hacer para resolverlas es expresar todo en la misma base, ¿sí? Entonces la vamos a expresar como potencia de base 2, porque el 32, ustedes saben que es 2 a la cuánto, a la quinta, exactamente. Entonces lo que voy a hacer es expresarlo como 2 a la quinta. Fíjense que acá, en esta igualdad, las dos bases son iguales. Entonces, si 2 es igual a 2, lo que me falta igualar es el exponente, o sea, lo que tengo que hacer es que x más 3 sea igual a 5 para poder despejar. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es trabajar con el exponente. X más 3 es igual a 5. ¿Sí? No lo trabajo en el exponente, sino que lo trabajo como una ecuación bajándolo y lo coloco en el renglón. Entonces, lo que hice yo fue igualo las bases. Una vez que ya las tengo, como las bases son iguales, lo que me falta que sean iguales son los exponentes. Por lo tanto, trabajo con los dos exponentes. X más 3 tiene que ser igual a 5. Y ahora sí, lo que voy a hacer es justamente despejar el valor de x. X, en este caso el 3 está sumando, ¿cómo pasa? Restando. Y 5 menos 3 me da 2. Por lo tanto, así la resolví. ¿Sí? Bueno, ese es un tipo de ejemplo, cuando las dos bases se pueden llevar a una misma base. ¿Sí? Ahora, estas dos bases, la 9 y la 1/3, también las voy a poder llevar a la misma base, pero la diferencia con esta otra ecuación es que tengo una incógnita de este lado del igual y del otro lado del igual. O sea que cuando yo haga esta igualdad, la x me va a aparecer en los dos lugares y tengo que ir pasándola de un lado a otro. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es expresar a 9 y a 1/3 como potencias de base 3. Entonces el 9 es 3 al cuadrado, ¿estamos de acuerdo?
Y por otro lado, fíjense que ese 3 al cuadrado estaba escrito con un x más 1 en el exponente. Lo sigo escribiendo así, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es igualarlo, pero un tercio no me sirve, tiene que estar en base 3. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es darlo vuelta. Ahora, vamos a tener que trabajar con las propiedades de la potenciación para esto que estamos haciendo. ¿Las recuerdan ustedes cuáles son? Por las dudas las revisamos. Cuando yo tengo dos bases iguales y se están multiplicando, entonces sus exponentes yo puedo transformar en una misma base, o sea, no tengo más dos bases, la transformo en una sola, y los exponentes, ¿se acuerdan qué pasaba? Se suman, exactamente. Entonces, al multiplicar las mismas bases, se suman sus exponentes. Bueno, y al dividir las mismas bases, fíjense que la base es A, ¿qué hago con los exponentes? Se restan, muy bien. Al dividir las mismas bases, entonces restan los exponentes. Bueno, y la otra es que la potencia, si yo tengo una potencia de otra potencia, ¿qué pasaba? ¿Lo recuerdan eso? Bueno, por si no lo recuerdan, se multiplican los exponentes, ¿sí? Entonces acá vamos a poner se multiplican los exponentes. Bueno, cuando tengo todo número elevado a la 0, siempre que no sea 0 esa base, ¿cuánto me da? ¿Se acuerdan? Da 1. Todo número elevado a la 0 da como resultado 1. ¿Sí? Siempre que A distinto de 0. 0 a la 0 no puede darse, ¿sí? A tiene que ser distinto de 0. Y otra de las propiedades de la potenciación es que cuando yo tengo una expresión y quiero invertirla, quiero dar la vuelta, lo que tengo que hacer es al exponente le cambio el signo, ¿sí? Entonces, si yo tengo a sobre b a la n, si quiero invertir esa expresión, quiero poner b sobre a, lo que tengo que hacer es cambiarle el signo y poner a la menos n. Entonces, al invertir la base, cambia el signo del exponente. Si el exponente es positivo, pasa a negativo, y si es negativo, pasa a positivo, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es volver a la expresión anterior, porque sabemos que tenemos acá una potencia de potencia. Entonces, ¿qué hago con la potencia de potencia? Se multiplican. Por lo tanto, me va a quedar 2 por x más 1. Entonces, fíjense que tengo de este lado la base 3 y de este también, y tengo 2 por x más 1 y del otro lado tengo menos 2x. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora podemos trabajar con las potencias porque ya las bases son iguales. Entonces lo que tengo que hacer es trabajar con el exponente. Fíjense que bajo estos dos exponentes acá, los transformo en una ecuación y voy a trabajar con eso. Ahora sí, hacemos propiedad distributiva, 2 por x me quedan 2x, 2 por 1 me queda 2 y acá tenemos menos 2x. El menos 2x, ¿cómo lo puedo pasar del otro lado? Sumando, entonces me queda 2x más 2x y del otro lado el menos 2 pasa positivo. Bueno, entonces, ¿cuánto me da 2x más 2x? Son 4x, ¿sí? Que eso es igual a 2. Y el 4 está multiplicando, ¿cómo lo paso? Dividiendo, o sea que me queda 2 dividido 4. Simplifico esa fracción y me termina quedando que x es igual a 1 medio. Y ahí resolví la ecuación.
¿Qué diferencia hay entre esta ecuación y la anterior? Que la otra aparece la incógnita una sola vez y que en esta aparece 2 veces. Que en esta la base es fácil de llevarla porque simplemente tengo que transformar el 32 y acá tuve que transformar, en esta ecuación tuve que transformar tanto el 9 como el 1/3, ¿sí? Entonces, fíjense que este 1/3 cuando lo transformo en base 3, que lo doy vuelta, su exponente se transforma, en vez de ser 2x, termina siendo menos 2x, cambia de signo, por la propiedad de la potenciación que vimos acá. Bueno, entonces, lo que tienen que hacer ustedes es realizar estos 4 problemas, estas 4 ecuaciones. Bueno, resuélvanlas antes del jueves, que el jueves nos vemos por clase de Zoom, y lo que vamos a intentar es consultar dudas sobre eso. No dejen el jueves para hacerlas juntas porque no les va a servir de la misma manera. Entonces nos vemos el jueves con todo esto para terminar.